Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su fuente número 1 para los chismes más jugosos y las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Espero que se encuentren fantásticamente bien, listos para sumergirse en otra dosis de drama y misterio que nos tiene a todos al borde de nuestros asientos. Hoy, mis amigos, tenemos una exclusiva que sinceramente, todavía nos tiene procesando todo. El título de este vídeo, como ya habrán visto, es Hande y Kerem, reencuentro secreto revelado. Sí, lo han escuchado bien. Esas dos palabras, Hande y Kerem, juntas, siempre son sinónimo de una tormenta mediática, y si le añadimos reencuentro secreto revelado, bueno, prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos. Para aquellos que quizás no están tan al día, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más queridos y talentosos, cuyas carreras despegaron a nivel internacional gracias a su increíble química en la serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como se conoció en muchos países. Su romance en pantalla se extendió a la vida real, cautivando a millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, para nuestra sorpresa y la de muchos, su relación llegó a su fin hace algún tiempo, dejando un vacío en los corazones de sus seguidores. Pero, ¿qué pasa cuando dos almas que parecían destinadas a estar juntas, se reencuentran, y si además, este reencuentro es un secreto? Ahí es donde entra la magia de las noticias de hoy. Vamos a sumergirnos directamente en lo que ha estado circulando en los rincones más recónditos de Internet, en los foros de fans más acérrimos y en los informes de la prensa turca más perspicaz. Hemos estado investigando, recopilando pistas y cruzando información para traerles la historia completa, o al menos, todo lo que podemos confirmar con un grado de certeza que nos haga sentir cómodos. Y créanme, hay tela para cortar. Primero pongamos un poco de contexto. Después de su separación, ambos actores han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha estado trabajando en varios proyectos, incluyendo colaboraciones internacionales, y ha sido la imagen de importantes marcas, consolidando aún más su estatus como una estrella global. Kerem, por su parte, también ha estado muy activo, explorando diferentes géneros y roles, y manteniendo esa conexión especial con sus seguidores. Sin embargo, el interés del público en su relación nunca ha menguado por completo. Es como esa vieja llama que, aunque parezca apagada, siempre hay una brasa que podría reavivarse. Y parece que esa brasa podría estar volviendo a encenderse. Las especulaciones sobre un posible reencuentro entre Hande y Kerem no son nuevas. Han surgido rumores esporádicos, fotos que sugieren coincidencias o comentarios que han sido interpretados de mil maneras diferentes. Pero lo que hoy les traemos es algo más concreto, algo que, si bien aún no es una declaración oficial confirmada por ellos mismos, tiene un peso considerable. Hemos sido testigos de una serie de coincidencias, sutiles pero reveladoras, que apuntan a que Hande y Kerem podrían haber estado en el mismo lugar, al mismo tiempo, y de una manera que no fue publicitada. El primer indicio fuerte que ha llegado a nuestros oídos proviene de fuentes dentro del círculo de la industria del entretenimiento en Turquía. Se habla de un evento privado, un encuentro que se llevó a cabo bajo el más estricto secretismo. Estamos hablando de una reunión que no estaba en ninguna agenda pública, que no fue anunciada en redes sociales, y a la que solo asistieron personas muy allegadas o seleccionadas. Imaginen la escena, un lugar íntimo, tal vez una casa privada o un restaurante con acceso restringido, donde la discreción era la palabra de orden. Y en medio de ese ambiente cuidadosamente controlado, la posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin se hubieran encontrado. ¿El motivo? Aquí es donde las teorías empiezan a volar. Podría ser una reunión casual, un encuentro fortuito entre viejos amigos, o quizás algo más profundo. La información que hemos podido rastrear sugiere que este encuentro no fue simplemente un saludo cordial. Los detalles son escasos precisamente por la naturaleza secreta del evento, pero los susurros hablan de una conversación prolongada. Y cuando hablamos de Kerem y Hande, una conversación prolongada rara vez es solo sobre el tiempo o el clima. Ambos comparten una historia, una conexión que, según muchos, fue muy real y profunda. ¿Qué tipo de conversación podría haber tenido lugar? ¿Estaban resolviendo asuntos pendientes? ¿Estaban revisando el pasado y recordando los buenos tiempos? O quizás, y esto es lo que más excita a la fanbase, ¿estaban explorando la posibilidad de un futuro juntos? La verdad es que no tenemos la respuesta definitiva, pero la mera existencia de este reencuentro secreto ya es suficiente para encender la chispa de la esperanza y la especulación. Hemos estado analizando las redes sociales de ambos artistas, buscando cualquier
pequeña pista, cualquier indicio que pueda respaldar estas afirmaciones. Y aunque ambos son muy cuidadosos con lo que comparten a veces en las historias de Instagram, en un post aparentemente inocente, se puede vislumbrar algo. Por ejemplo, se ha rumoreado que en el mismo periodo de tiempo, ambos compartieron fotos desde lugares que geográficamente podrían haber estado cerca uno del otro o incluso que compartieron un tipo de ambiente similar, aunque no estuvieran juntos explícitamente en la imagen. Además, hemos notado un aumento en la actividad de los fans que apoyan a la pareja, Anne y Kerem, en las plataformas de redes sociales. Sus seguidores, siempre atentos y creativos, han estado compartiendo mensajes de esperanza, compilaciones de sus momentos más icónicos y especulando sobre este posible reencuentro. Esta energía colectiva de los fans, aunque no es una prueba en sí misma, demuestra cuánto anhela el público verlos juntos de nuevo, ya sea profesional o personalmente. El secretismo es clave aquí. Si este encuentro hubiera sido público, no sería una noticia secreta. El hecho de que se haya mantenido en la sombra sugiere que hay una razón para ello. Podrían estar intentando evitar la atención mediática para tener un momento de privacidad, o podrían estar evaluando la situación antes de hacer cualquier anuncio. En el mundo de las celebridades, donde cada movimiento es analizado y magnificado, a veces, la discreción es la mejor estrategia. Ahora, es importante ser cautelosos. En el mundo del entretenimiento, los rumores pueden ser muy poderosos, pero no siempre son ciertos. Sin embargo, cuando múltiples fuentes, aunque sean anónimas, empiezan a susurrar la misma historia, y cuando hay una serie de coincidencias que respaldan esa historia, es difícil ignorarla por completo. Este reencuentro secreto, si se confirma, podría ser un punto de inflexión. ¿Podría ser que las diferencias que llevaron a su separación se hayan resuelto? Han madurado ambos como personas y como profesionales, y ahora ven el mundo, y quizás el uno al otro con ojos diferentes. Estas son preguntas que solo el tiempo y quizás ellos mismos podrán responder. Lo que sí podemos decir con cierta seguridad es que la idea de que Ander Erzel y Kerem Bürsin se hayan reencontrado, y que este encuentro haya sido secreto, ha puesto a muchos de sus seguidores en un estado de éxtasis anticipado. La química que compartieron en pantalla fue innegable, y esa chispa que cautivó a audiencias de todo el mundo es algo que la gente no olvida fácilmente. Hemos estado monitoreando de cerca cualquier aparición pública de ambos, buscando alguna señal de reconciliación o incluso de una amistad renovada. Hasta ahora sus apariciones han sido individuales, pero la falta de interacción pública no significa necesariamente que no haya habido contacto privado. De hecho, la existencia de este supuesto reencuentro secreto es la prueba de que podría haber habido contacto, pero de una forma que evitaron que llegara a los oídos de la prensa o del público en general. Hemos intentado contactar a personas dentro de sus círculos cercanos para obtener alguna confirmación, pero como era de esperar, la discreción es la norma. Nadie está dispuesto a hablar abiertamente sobre un asunto tan delicado. Y eso, de nuevo, refuerza la idea de que algo está sucediendo que se mantiene bajo llave. Entonces, ¿qué podemos esperar de este supuesto reencuentro secreto? Las posibilidades son infinitas. Podría ser simplemente un reencuentro amistoso, un momento para recordar viejos tiempos y desearse lo mejor en sus caminos separados. O podría ser el preludio de algo más. Quizás estén considerando un proyecto juntos, una nueva serie, una película, algo que reviva esa magia que tanto amamos. Hoy esto es lo que muchos esperan, podría ser una reconciliación romántica. La narrativa de una pareja icónica que se separa y luego se reencuentra es una de las más clásicas y atractivas en el mundo del espectáculo. Si Hande y Kerem estuvieran siguiendo ese camino, sin duda sería una noticia que sacudiría los cimientos de la industria del entretenimiento turca y global. Hemos recopilado toda la información disponible, y aunque no tenemos una foto o un tuit que lo confirme al 100%, la suma de los rumores, las coincidencias y las fuentes internas nos da una base sólida para creer que algo significativo ha ocurrido. Este reencuentro secreto no es solo un capricho de los fans, sino algo que parece tener un fundamento real. La clave ahora es la paciencia. En el mundo de las noticias de celebridades, a veces, la espera es lo más difícil. Pero cuanto más se espera, más valiosa es la revelación cuando finalmente llega. Si Hande y Kerem han decidido reencontrarse en secreto, es probable que estén sopesando cuidadosamente sus próximos pasos. Lo que sí les pedimos a ustedes, nuestra increíble comunidad, es que mantengan la mente abierta. No saquemos conclusiones precipitadas, pero tampoco ignoremos las
Señales. La información que compartimos hoy es un punto de partida, un vistazo a lo que podría estar sucediendo detrás de cámaras. Este vídeo es una invitación a reflexionar, a debatir y a compartir sus propias teorías. ¿Creen ustedes que Andy y Kerem se han reencontrado? ¿Qué creen que podría haber motivado este encuentro secreto? ¿Y qué les gustaría ver a continuación de ellos, juntos o por separado? Ahora, para recapitular brevemente lo que hemos explorado hoy, hemos discutido los rumores persistentes y las crecientes especulaciones sobre un reencuentro secreto entre los queridos actores turcos Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las pistas sutiles, las coincidencias y los informes de fuentes internas que sugieren que un encuentro privado y discreto pudo haber tenido lugar. Si bien no hay una confirmación oficial, la naturaleza secreta de este supuesto evento añade una capa de intriga y sugiere que podría haber algo más que una simple casualidad. La posibilidad de una reconciliación, ya sea profesional o personal, tiene a los fans emocionados y expectantes. Hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy, pero la historia, como siempre, está lejos de terminar. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y especulación. Su presencia aquí viendo nuestros vídeos y participando en nuestra comunidad significa el mundo para nosotros. Y ahora, mis queridos amigos, es su turno de hablar. Queremos escuchar sus pensamientos, sus teorías, sus esperanzas. Dejen un comentario abajo y cuéntenos qué opinan sobre este supuesto reencuentro secreto de Hande y Kerem. ¿Creen que es posible? ¿Qué creen que podría significar para su futuro? Nos encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de que se vayan, no olviden dar me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante y les ha mantenido al filo de sus asientos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, para que se enteren de esta intrigante noticia. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exclusivas, análisis y las últimas noticias del mundo del espectáculo. Hagan clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces manténganse curiosos.